Marta Barajas García esta mañana. Buenos días, diputada. Muy buenos días, a tus órdenes. Pues para que nos abunde un poco más sobre este tema en cuanto a la llegada de precisamente de la CONAGO, por ahí se destaparon o se ventilaron ciertos temas que tienen que ver con la reforma laboral. Por ahí, ¿cómo va el avance en el Congreso local esta situación? Bueno, el día de ayer se aprobó la ley orgánica de los centros de conciliación laboral con 20 votos a favor y 5 en contra. Tuvo 2 reservas, los artículos 6º y 12º. Decirte que esta ley sale con un trabajo muy profesional de la Comisión del Trabajo y de Puntos Constitucionales, donde se realizaron 6 foros, en los cuales estuvieron participando abogados laboristas, académicos, los patrones, la CTM, con el afán de construir y llegar a un buen término de esta ley. Cabe hacer mención que siempre el Congreso está en la disposición de Parlamento abierto y esto permite escuchar la voz de todos aquellos que día a día hacen el trabajo, ¿verdad? Este Centro de Conciliación Laboral del Estado, cuyo objetivo es presentar un servicio público de conciliación laboral y donde se pretende que el 70% de las controversias precisamente se resuelvan en estos centros de conciliación. Esto quiere decir un beneficio para el trabajador. Diputada, ¿nos podría abundar cuál fue el motivo y los argumentos que se dieron durante la discusión? Sí, claro, mira, estas 2 reservas de artículos que se dieron fue al artículo 6, como venía el dictamen, en el artículo 6 hablaba de que la modificación que se le hizo a la propuesta que hizo el Ejecutivo, venía que el 123 fuera en el apartado A. La reserva del artículo que se hizo al 6 fue que permaneciera en el apartado B, para entonces quedar de la siguiente manera: los centros de conciliación contarán con los y los servicios públicos que requieren y que se autoricen en el presupuesto aprobado y las atribuciones y funciones de las áreas que estarán contenidas en su reglamento interno. Las relaciones laborales de los trabajadores del centro de conciliación se regirán por lo dispuesto por la Ley de los Trabajos al Estado, de las instituciones públicas del Estado y Potosí, y contarán con un sistema de servicio profesional. Referente al artículo 12, la propuesta que se hace es al artículo 12, a la fracción 3, donde dice que nombrará la propuesta del gobernador del estado al o al titular de la Dirección General de los Centros de Conciliación y renovarlo por causas justificadas. Esas son las 2 reservas de artículos que se realizaron y que el Congreso aprobó. Por ahí, bien sabemos que San Luis Potosí será uno de los 8 estados, de los primeros 8 estados en los que se implemente precisamente esta reforma laboral. Con la presencia de Luisa María Alcalde, indicaba los beneficios precisamente de estos centros de conciliación. ¿Nos podría usted abundar para que la gente pueda comprender un poco más sobre los beneficios que traerían estos centros de conciliación? Claro, precisamente San Luis Potosí está entre los 8 primeros estados piloto, que eso le permitirá tener presupuesto federal para echarlos a andar. San Luis Potosí tendrá 4 centros en la capital, Matehuala, Río Verde y Valles. Esto, por supuesto, es un beneficio para los trabajadores porque se pretende que a través de la conciliación el patrón y el trabajador lleguen a una conciliación de primera entrada. Si en esa primera conciliación no se llegara a un arreglo, bueno, entonces pasaría al juzgado laboral. Eso se pretende darle agilidad
cuando el trabajador y el patrón tengan una controversia y no pasen años sin años en resolver una situación laboral. ¿Y nos podría explicar cómo es que se determina que San Luis Potosí sea de los primeros o de los pioneros en este tema? Y también la definición, si se concretó la instalación de estos centros por zona para evitar que se tengan que trasladar trabajadores del interior. Bueno, la situación de que fueron o que está dentro de los 8 diputados fue una situación que resolvió el Ejecutivo, el gobernador del estado, con la Secretaría Federal del Trabajo. Tengo entendido por pláticas con el secretario del Trabajo, Manuel Lozano, que así fue. A los estados les propusieron quién quería participar dentro de estos primeros estados piloto. No solo eso, y quién tenía la condición. ¿Por qué escogieron San Luis Potosí? Bueno, porque San Luis Potosí está en una situación nacional laboralmente buena. Tenemos algunos años que San Luis Potosí no tiene ninguna huelga. Eso detonó que pudieran voltear los ojos a San Luis Potosí. También preguntarle por ahí, precisamente el titular de Trabajo y también la titular a nivel federal señalaban que San Luis Potosí era uno de los estados privilegiados en este tema de la pérdida de empleo, ya que no había registrado índices tan altos. Usted como presidenta de la comisión, ¿cómo ve esta situación? Bueno, yo considero que la pérdida de San Luis Potosí, como en todo el estado, sí ha perjudicado, sí se han perdido. La situación de la pandemia ha pegado de manera frontal a toda la República, y bueno, pues San Luis Potosí no es la excepción. Creo que aquí también se perdieron empleos por la situación de la pandemia. También en general las quejas no fueron tan altas. ¿Se podían atribuir a la situación o a la contingencia sanitaria las quejas de trabajadores por algunos incumplimientos, ya sea despidos injustificados u otras cosas que no les favorecen a los trabajadores? Claro, creo que la situación, hubo quejas, no ha sido miel sobre hojuelas. Creo que fue golpe para la situación laboral, donde precisamente hubo despidos, donde a pesar de las recomendaciones sanitarias y cuidar las recomendaciones del trabajo escalonado, algunas empresas no lo hicieron. Cuidar precisamente la situación del protocolo. Yo he insistido mucho en revisar la situación del protocolo de entrada y salida de los trabajadores, porque ahí está precisamente la oportunidad de evitar un contagio. Finalmente, diputada, por ahí entiendo que la fecha límite o la fecha, si se podría decir, fatal para que entre esta reforma sería para el mes de noviembre, si no me equivoco. ¿Cómo va a ir ya el porcentaje en el estado, si se ya tiene un mes específico en el que va a entrar en vigor? Bueno, aquí precisamente la Secretaría del Trabajo ya tiene avance, porque bueno, después de aprobar esta ley, tiene que estar ya realizado las reglas, cómo va a empezar a trabajar, y ya tienen algún adelanto. Claro, esta ley tenía que estar aprobado para que el gobierno federal les mande el recurso, porque el recurso viene de la Secretaría Federal. Muchas gracias, diputada, y estamos esperando y vamos a estar todavía más adelante en comunicación con usted, precisamente para que nos dé informes sobre los avances de esta reforma aquí en San Luis Potosí. El estado será pionero en esta situación y nos mantendremos informados. Será un gusto. Muy buenos días. Buenos días, y en un momento más regresaremos con más información. Yo lo invito a que se quede, ya que queda todavía información de relevancia en San Luis Potosí.